Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo una vez más con este estudio del libro de Hebreos y lo vamos a hacer primeramente haciendo una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tú eres bueno con nosotros y durante este día, Señor, nos has permitido la entrada y salida de nuestros hogares, Señor, las actividades cotidianas del hogar, la escuela, el trabajo, Señor, y en estos momentos tú nos permites, Señor, estar en comunión contigo, poder alabarte, glorificarte, Señor, poder exponerte, Señor, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras tristezas y aún así también, Señor, agradecerte porque tú nos provees de todo, Señor, para poder seguir en este mundo. Y en esta hora te pedimos, Señor, que estés en medio de nosotros, que tú seas el que hable, Señor, que tú nos ilumines, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que podamos escudriñarla, Señor, y podamos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti, y que, Señor, todo lo que podamos decir sea para glorificarte, y también, Señor, para que podamos aprender, Señor, porque sin duda alguna hay misterios que tú tienes para nosotros, Señor, que a veces no los conocemos, Señor, porque no dedicamos tiempo a estudiar tu palabra, Señor, pero permite que a través de estos estudios que humildemente, Señor, se hacen para tu iglesia, Señor, para poder aprender, Señor, para poder edificarnos más en nuestra vida espiritual, sean agradables a ti, Señor, y que toda palabra torpe, Señor, todo lo que no sea adecuado y no sea según tu palabra, Señor, sea quitado, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados, nuestras imperfecciones, Señor, y agrádate de este culto, Señor, y de este tema, Señor, que vamos a exponer en esta noche, Señor. Gracias te damos por las bendiciones que nos das. Eso te lo ruego y te lo suplico, no te amado Hijo, Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre Hebreos 8. Quería dividirlo, pero pues realmente estos versículos todos van tomados de la mano y creo que no era posible como cortar y después continuar el próximo miércoles. Entonces vamos a tratar de resumirlos. Son casi 8 versículos, hermanos. Y bueno, vamos a dar comienzo. Y me gustaría, como sabemos, pues hablar un poco de lo que fue el miércoles pasado para seguir la secuencia. Hablábamos el miércoles pasado que pues el pacto y todo esto que había sucedido en el Antiguo Testamento, por llamarlo así, porque vamos a hablar un poco, vamos a tocar ese tema, pues habla de que todo lo que habían hecho los sacerdotes, los levitas y toda esta situación que había pasado antes, pues dice la palabra de Dios, que era una sombra de lo venidero, de aquello que sí iba a ser permanente, y como ya habíamos hecho el ejemplo de la mano y la sombra, que muchas veces pues lo hacemos, o nuestra figura en la oscuridad y hay una luz y refleja una sombra. Bueno, la sombra no somos nosotros, o no es lo real, no es lo físico, simplemente es eso, una sombra nada más, y lo cierto pues es lo que se puede tocar, ¿verdad? Y bueno, viendo toda esta situación, hermanos, pues estos versículos nos hablan claramente de algo más, porque creo que hemos estado hablando del pacto, y el pacto que Dios hizo con Abraham, y el pacto que Dios hizo con Israel, pero no hemos profundizado un poco más sobre estos pactos, y a qué se refiere, y cuáles son, y por qué decimos, y por qué dice la palabra de Dios, que todos estos pactos se cumplen también en el Señor Jesucristo. Todos estos misterios que vamos aprendiendo y vamos descifrando, hermanos, pues nos han enseñado bastante, y hoy vamos a seguir aprendiendo. Y bueno, y antes de comenzar, quiero leerles lo que es un pacto. Ya en alguna ocasión dimos la definición, pero pacto es un contrato o acuerdo entre dos o más partes. Eso es lo que dice el diccionario. Un diccionario más bíblico trata la descripción del pacto como: pero el pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. Y bueno, aquí vamos a tratar dos pactos en el sentido de hay un pacto que es condicional y otro pacto que es incondicional.
¿Y por qué lo menciono? Porque en los versículos más adelante vamos a darnos cuenta un poquito, tenemos que entender el concepto de estos pactos. El pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es una respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido. En este caso, el pacto que había hecho con su pueblo de Israel. Dice, el pacto, lo cual garantiza que Dios hará su parte, pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplirlo. Entonces, aquí está esta definición de un pacto condicional, que es el que generalmente pues hizo el Señor hizo Dios, Jehová, con el pueblo de Israel, cuando desde el principio llama a Abraham y lo pone y lo escoge para que de él viniera pues su pueblo, ¿no? Entonces él hace ahí un pacto, de Abraham viene el pueblo de Israel y entonces les da ciertos, pues que tienen que ser obedientes, que tienen que seguirle, que no tienen que apartarse, que solamente a Dios que solamente Dios será el único Dios al cual ellos sirvan, y vienen muchas situaciones en las cuales les habla, ¿no? Parte de la ley de Moisés, la ley mosaica, es que pues bueno, no se podían juntar con otros pueblos, y vienen una gran situación de cosas en las que van condicionado el que Dios esté al cuidado de este pueblo. ¿Sí? Entonces ellos tienen que obedecerle, tienen que cumplir ciertas reglas para que Dios también cumpla esa parte que les ha prometido. El pacto incondicional, dice, no incluye las fallas humanas. Es una declaración de cierto propósito de Dios y depende del poder y la soberanía exclusivamente de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que aunque hubiera fallas por parte del ser humano, por parte del pueblo de Israel, en el sentido como más personal, por fallas más, vamos a verlo así, de esta forma. Cuando David falla, cuando David peca, aún con todo su pecado y toda esta situación de que había caído, pues bueno, Dios jamás quita la promesa de que de su casa vendría o que iba a ser permanente. O sea, no pasa esa situación, porque precisamente este es un pacto incondicional en el cual Dios, pues a pesar de las fallas humanas, pues él permanece fiel. Y vamos a ver algunos ejemplos respecto a estos pactos. Y hay un pacto que, bueno, es muy conocido por todos nosotros, que es cuando es el diluvio. Cuando pasa el diluvio y ya Noé y sus hijos salen del arca, pues aparece la figura del arco iris, ¿no? ¿Y qué dice Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17? Génesis 9, capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y dice así: y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y acordarme he del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda la carne. Y estará el arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Este es un pacto incondicional, es un pacto que Dios ha establecido desde el diluvio y que hasta el día de hoy pues nosotros hemos visto que Dios ha cumplido con esto. Entonces ya vemos la diferencia de este tipo de pactos. Ahora vamos a retomar lo que dice Hebreos capítulo 8, los versículos que vamos a ver el día de hoy. Y dice, los voy a leer, ya los leyeron, voy a leerlos yo ahora. Y dice: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré
para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y entonces vemos nuevamente cómo habla de un pacto, pero ya aquí habla más en concreto ¿de quién? De Israel y de Judá. Y vamos a leer lo que dice el versículo 6, dice, mas ahora mejor ministerio es el suyo. ¿De quién? De Jesús, del Señor Jesucristo, cuanto es mediador por un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Ya vimos, sí, que el viejo pacto es el que había hecho Dios con Abraham, con su descendencia, que les había prometido, así que discúlpenme, pero es que les había prometido la tierra prometida, que de ellos haría una nación grande, que iba a ser Dios sobre de ellos y solamente Él iba a estar sobre de ellos. Entonces hay un pacto desde el principio que hace con Abraham. Y entonces dice, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Cuando viene el segundo pacto, y aquí está hablando del Señor Jesucristo, dice que es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto en el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Y hay mejores promesas en este nuevo pacto. ¿Y cuáles son esas mejores promesas? La vida eterna, que antes en el antiguo pacto no existía. De hecho, pues sabemos nosotros que ni siquiera nosotros los gentiles estábamos incluidos en esos pactos. Este pacto era exclusivo para el pueblo de Israel. Para ellos era la tierra prometida, para ellos eran ciertas leyes exclusivamente, no para nosotros mismos, nosotros como gentiles, porque en cierta forma no figurábamos presencialmente, ¿sí? En ese momento, pero el pueblo de Israel sí estaba presente y era el que Dios había escogido y sobre este había hecho promesas y pactos, pero dice que vendría uno mejor. Versículo 7, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de un segundo. Y ya lo hemos visto, no que el primero fuera malo, ni que no sirviera, cumplió el propósito el cual Dios había establecido para su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando estamos leyendo y vamos comprendiendo un poco más? Que ese pacto ya no es válido y ya no sirve, ¿para qué? Para el propósito que Dios tenía señalado al principio. Este pacto no lo rompe Dios. No es que Dios los deja porque dijo, pues hoy no les voy a cumplir, ¿no? Hoy los voy a dejar ahí a ver qué hacen. Y no es así, sino que el mismo pueblo, el pueblo de Israel, se aparta de Dios, quebranta los pactos, y entonces Dios pues no cumple, porque el hombre es el que no concluye o no sigue o no hace lo que había prometido desde el principio. Y esto lo estamos viendo inclusive en la escuela dominical, cuando Adán y Eva y Dios los pone y les da y todo esto. Es el hombre el que falla, es el hombre el que se aparta de Dios y no cumple lo que Dios ha establecido desde el principio, lo que Dios establece para ellos, para Adán y Eva, lo que estableció para ellos desde el principio, y para el pueblo de Israel lo que les iba a dar, y todas las bendiciones se basaban solamente en la obediencia, y había bendición cuando ellos obedecían y se apartaban y volvían otra vez a su Dios. Entonces Dios los volvía a acoger de nuevo y los llenaba de bendiciones y los libraba de sus enemigos. Y parece que, no sé si ustedes ven aquí algo que es nuestra vida personal. Nosotros, por eso es importante cuando se nos dice, y a veces no lo entendemos y no lo comprendemos, y por eso a veces nos va mal,
porque nosotros somos los que nos apartamos de Dios, los que no seguimos su consejo, los que no obedecemos sus leyes, sus preceptos que nos ha dicho y nos ha mandado desde el día que nos sacó del mundo para traernos a una nueva vida, para rescatarnos, ya que nacimos de nuevo. No queremos escucharle, no queremos obedecer. Así el pueblo de Israel, Dios les dio leyes que seguir, mandamientos, ordenanzas, y sobre esto sí iba a haber bendiciones. Pero ¿qué pasa? No quieren obedecer, no obedecieron y se apartaron y fueron destruidos, fueron después de ser una nación grande y poderosa y reconocida en todos los confines del mundo de aquella época, pues llegó a ser esclavos y llegaron a ser reducidos y perdieron su tierra y hasta el día de hoy. Entonces es lo que pasa con nosotros también cuando nos apartamos de Dios y no le seguimos. Él no se aparta de nosotros nunca, somos nosotros. Versículo 8, y aquí viene así que algo realmente interesante, hermanos, realmente que pues nos debe de llenar y debemos de comprender lo que el Señor en su divino amor y misericordia para con su pueblo, primero para con su pueblo y luego para con nosotros, de habernos escogido y darnos, así como quien dice, pues les voy a dar un boletito, ¿no? Este boleto nada más es para los de, vamos a ponerlo así, los de nivel acá, Israel y Judá, y mi pueblo de Israel es el que tiene el derecho. Pero como ellos no, dice la palabra de Dios, ¿no? Que no lo quisieron, que lo desterraron, que no lo querían, que no reconocieron a Cristo como su Salvador, ¿qué pasó? Le fue dado a nosotros los gentiles esta gracia que en cierta forma ellos despreciaron. Y entonces ese boletito va también para nosotros. Y dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y esta es una profecía que viene de Jeremías 31. Vamos a leer lo que dice Jeremías, que es prácticamente lo que dice Hebreos, Jeremías 31 a partir del 8. Y dice, voy a leer Jeremías 31, 8. Dice, he aquí yo los vuelvo de tierra del Aquilón y los juntaré de los fines de la tierra y entre ellos... A ver, ahorita les digo, hermanos. Se me perdió el versículo. Vamos a leer el versículo 31. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Es lo que decíamos, que ellos fueron los que quebraron ese pacto que Dios había establecido con ellos. Invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y aquí es donde decíamos que es una profecía que ellos conocían, siendo hebreos, siendo judíos, ellos conocían esto que había dicho Jeremías en el pasado, y el escritor se los vuelve a decir, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y por qué aquí, hermanos, como que hace una división? ¿Por qué no dice solamente el pueblo de Israel, o a mi pueblo de Israel, o a mi pueblo? Y recordemos que había una división entre ellos. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Salomón, su reino es partido en dos, y entonces está la tribu del norte, la cual era Israel, que eran las 10 tribus que la conformaban, y también estaba la tribu del sur, que era Judá y Benjamín, y ambas pues unidas era el pueblo del Señor. Pero en esta ocasión, pues bueno, se habían separado,
porque uno fue dado a sus hijos de Salomón, pues a cada uno se divide. Entonces, pues bueno, ellos estaban en cautiverio. A la tribu del norte pues se lo llevan los asirios, y a la tribu de Judá el imperio babilónico. Entonces Dios aquí lo dice bien claro, dice: y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, las dos casas, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Y cuál fue el pacto? El que ya habíamos dicho. El día que los tomé por la mano, dicen, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y aquí qué amoroso se ve cuando dice, los tomó por la mano, como cuando tomamos a nuestros hijos de la mano y los llevamos, ¿no? Así el Señor Jehová tomó a su pueblo de Israel y los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra que dice que fluía leche y miel. A esa tierra Dios llevó a su pueblo. Pero aquí dice después, aquí viene lo triste, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ya lo acabamos de leer, y yo los menosprecié, dice el Señor. O sea, se olvidó de ellos, los desechó. No los desechó para siempre, sino que los desechó en ese momento en el cual ellos desobedecen, y los castiga severamente por esta situación de apartarse de su camino, de quebrantar su pacto. Por eso se aleja y los deja en cautiverio, que sobre ellos otras naciones estuvieran, y les quita esa tierra que habían poseído por heredad. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene algo que ya vamos nosotros, aquí ya nos vamos metiendo, ya vamos apareciendo nosotros. Vamos a ver lo que dice vamos a ver lo que dice, hermanos, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, capítulo 25. Espero que la estén buscando ustedes también, hermanos, las citas, y el primero que le encuentre se pone de pie y la lee. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dice la plenitud de los gentiles. Aquí es donde nosotros entramos en este nuevo pacto. Cuando Cristo va a la cruz, nos da entrada a nosotros como gentiles, a poder disfrutar también de esta gracia, la cual es dada por Cristo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 12, versículo 39. Juan 12, versículo 39. Y aquí habla precisamente, cuando dice que cegó los ojos, en Hebreos, dice, bueno, aquí dice, cuando dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios. Pero al principio ellos no ven por su ignorancia, porque no creían que un carpintero de una aldea iba a venir a ser su salvador. Entonces con los ojos lo veían, pero en su corazón no lo creían, y era necesario que ellos creyeran, ya no vieran con sus ojos, sino creyeran ¿qué? Con el corazón. Por eso el escritor dice en Hebreos, dice, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y Juan 12, 39 dice, por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, tenían que ver y sentir con el corazón. Y aquí el escritor dice, y sobre el corazón de ellos las escribiré. ¿Quién va a escribir el corazón de ellos? Cristo es el que iba a escribir sobre de ellos, y sus leyes en el alma, porque las leyes ya habían caducado, ya no eran válidas en ese antiguo pacto, en ese antiguo testamento, ¿sí? Que testamento significa, bueno, en una descripción dice, o un significado dice, vive
Viene del vocablo latino que significa pacto. De ese pacto antiguo en el Nuevo Testamento ya había sido cumplido ahora en el Nuevo a través del nacimiento de Cristo. Todo eso esas profecías del Antiguo Testamento se ven cumplidas en el Nuevo Testamento con un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Es lo que el escritor les estaba diciendo a los hebreos. Y dice el 11, y dice, bueno, vamos a continuar con el 10, dice, y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y en este nuevo pacto, Dios no dice, ya no quiero a Israel, sino que les dice, a ver, este nuevo pacto incluye esto, pero tienen que saber que yo voy a ser su Dios. Y ellos serán mi pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ya no hay ese velo en el cual ya no podía pasar el pueblo, ya no existía. Donde solamente un hombre entraba, un hombre pecador como ellos, que ofrecía sacrificios por él. No, ahora todo ojo lo verá, dice la palabra. Todo ojo lo ve y todos lo van a conocer y ya no va a haber necesidad de que les platique, ay, miren, en el tabernáculo estaba esto. No, sino que ahora el Señor Jesús se demuestra ante todos. Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué es propicio? Dice, es favorable. Dice, seré favorable, porque seré favorable a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más, sino porque diga, ay, pues pequen y hagan lo que tengan que hacer y pues yo les tolero todo. No, sino que de aquellos pecados que ya habían cometido, de aquella maldad, de todo eso que el hombre hace, ¿qué dice? Ya no me acordaré más. Ya jamás, dice que Él los echará al fondo de la mar y ya jamás se acordará de ellos. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene, porque Él quiere que estemos nosotros con Él. Y vamos a ver lo que dice. Dice Isaías, a ver, sí, Isaías 1:18. Isaías 1:18, hermanos. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Y esto es lo que les está diciendo aquí en Hebreos. Dice, ya no me acordaré más ya de sus iniquidades, de todo lo que hicieron. Miren, ya no se los tomaré a cuenta. Sino, ¿qué dice? Que ya no me acordaré más. Y es entonces cuando nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado. Y aquí nuevamente el escritor les dice, miren nuevamente cómo este Dios, cómo este sacerdote de otro linaje diferente a los levitas, de otro linaje del orden de Melquisedec, este hombre, Jesucristo, te dice, no me acordaré más de tus iniquidades. Y hoy, en este momento, Dios nos está diciendo lo mismo. Ya no me acordaré de tus iniquidades, de tus pecados, de tus maldades, Jonatán, de todo lo que tú hiciste. Ya no me voy a acordar más. Porque en este nuevo pacto, las promesas y las mejores promesas, ¿sí? Son estas precisamente. Estas son las mejores promesas de una vida eterna. Que el pecado que tú cometiste y la maldad, Dios ya no se va a acordar de ellos. Y entonces estarás delante de Él. Y Él mientras llegamos a esa gloria, mientras llegamos a esa presencia, Él está intercediendo como sacerdote por ti y por mí. Por eso es que nos podemos allegar libremente a su presencia nosotros, sabiendo que Él nos va a perdonar. Y hermano, yo de verdad te invito a que tú reflexiones sobre tu vida, sobre lo que tú tienes, porque a veces creemos que porque fuimos malos y que hemos hecho muchas cosas, Dios no nos va a perdonar. Y cómo es que, yo haciendo tantas cosas, puedo postrarme delante de Él y pedirle que me perdone. Y yo, mientras tal vez estoy diciendo esto, te estás acordando de aquellas maldades que hiciste. Pero eso fue atrás, eso fue cuando no conocías de Dios.
cuando no conocía sus promesas, pero hoy las vemos y las leemos en su palabra, y podemos llevar años de asistiendo a la casa de Dios y siendo cristianos, y no hemos comprendido que tenemos un mediador, y ese mediador es constante, no como el del viejo pacto. No, este es constante y está intercediendo por nosotros. Ese Cristo que es un mejor sacerdote, que ofreció un mejor sacrificio y que ha hecho un mejor pacto con la humanidad, no solo con su pueblo de Israel, sino con nosotros, los gentiles, que ahora somos adoptados y que recibimos esta bendición. Y dice el versículo 13, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero. ¿Ya? Es el que decíamos, ya se acabó ese viejo pacto. ¿Ya? Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y ya a lo lejos queda ese pacto que hizo Abraham, que hizo con Abraham, que hizo con su pueblo, esas leyes que dio a su pueblo de Israel, van pasando y han ido pasando con el paso del tiempo. Y se cumplieron cuando Cristo nace, y han pasado otros más de 2000 años y han envejecido. Y ya no son sustentables para el día de hoy. Y no es que sea, y volvemos a lo mismo. Y tenemos que nosotros aprender y saber cuáles eran esos pactos y de qué se trataban. Porque de esos pactos viene el nuevo pacto. De ahí viene esto que iba a ser mejor. Como dice, sombra fue aquello, pero lo verdadero, lo real es el nuevo pacto que Cristo Jesús hace con la humanidad. Cuando ellos celebraban la Pascua, celebraban cuando Jehová los saca de Egipto. Pero con la cena del Señor, cuando Él está en la cena y les da el pan y el vino y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada, aquí va incluido el nuevo pacto. El pacto es con sangre del Cordero inmolado en la cruz. Ese nuevo pacto, ahí está. Y nosotros nos podemos, y soy incisivo, hermanos, cuando les digo que de ese pacto nosotros nos podemos tomar para estar seguros de nuestra salvación, seguros de que somos hijos de Dios y que Él nos ha llamado y nos ha escogido para ser sus hijos y para estar en su presencia. Pero dentro de esta gracia que tenemos nosotros, van incluidos como en ese momento, ordenanzas que nosotros debemos seguir para que las bendiciones de Dios sean derramadas en nuestras vidas. Y no con esto quiero decirte como dicen que las bendiciones es el dinero y las cosas materiales y las cosas físicas. Eso no es la bendición que Dios te ofrece, ni las promesas, ni nada. Que claro, Dios te las puede dar y nos las puede dar si es su voluntad, pero no es por lo que nosotros le seguimos, sino es porque Él nos ha salvado, porque nos ha escogido y porque nos ha llamado. Porque todo lo demás, hermanos, es pasajero. Y a veces, y escuché en la semana que alguien decía es que voy a estudiar esto, voy a hacer aquello y voy a hacer y voy a llegar al grado más alto que se pueda. Pero cuando estés en la presencia del Señor, tu título y tu grado y la cuenta de banco que tengas no va a ser nada delante de Dios, porque Dios te va a juzgar por lo que hiciste, no por lo que obtuviste, no por ese título o ese dinero o esas casas o lo que tú me quieras decir que materialmente conseguiste. Pues eso aquí se queda, pero lo que sí se va es esa comunión que tuviste tú con Dios, ese cumplimiento de sus mandatos, esa obediencia. Y entonces como buen siervo te vas a poder presentar delante de Él. Porque vuelvo a decir, hermanos, el versículo 12 es de los versículos que nos podemos tomar, porque seré propicio a sus iniquidades, a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Ya. Ese es todo lo que podemos nosotros hoy ver en este capítulo 8 y que nos podemos llevar de enseñanza. Hemos concluido, hermanos, este capítulo. Vamos a continuar con el capítulo 9 el próximo miércoles y esperamos que sea de bendición este estudio, que nos sigamos fortaleciendo, hermanos, como les decía al principio, que aprendamos que hay cosas y misterios que pues están ahí, pero por no leer y por no estudiar no comprendemos y no sabemos, hermanos. Quiera Dios bendecirnos y, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque cuando abrimos tu palabra, Señor, tú nos hablas a nuestro espíritu, Señor, y podemos aprender cosas nuevas, y porque cada vez que podemos leer tu palabra, Señor, confirmamos nuestra fe, confirmamos, Señor, esa gracia que tú nos has dado desde antes, como dice tu palabra, de la fundación del mundo habíamos sido llamados para estar en tu presencia, y confiamos y creemos que así es, Señor. Permítenos que podamos alabarte, glorificarte con un corazón sincero, que esas leyes, Señor, y esa palabra estén en nuestros corazones en todo momento, que no se aleje ningún instante, Señor, sino que al contrario podamos seguir creciendo en conocimiento, sabiduría, y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica nuestras vidas, porque es lo que carecemos como seres humanos, como cristianos, que sí tenemos el conocimiento, pero la práctica, Señor, muchas veces la dejamos de lado. Sé con nosotros, cuídanos en esta noche, Señor, cuida a mis hermanos que están en sus hogares, atentos a tu palabra, Señor, en comunión contigo, orando, cantando, alabando tu nombre, Señor, y te damos gracias porque nos permites estar en comunión contigo, que este espíritu que tenemos, Señor, de comunión nunca cese, Señor, sino al contrario, que pueda seguir creciendo y podamos seguir alimentándonos en tu palabra. Esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, que murió por mis pecados, te lo ruego, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles.